Una pequeña de 6 años lloraba sola en las calles de Ciudad de México. Nadie se detuvo a ayudarla, hasta que un empresario millonario cambió su destino para siempre. La pequeña Sofía llevaba 4 días durmiendo en la esquina de Reforma con Insurgentes, en pleno corazón de Ciudad de México. Sus ojitos cafés estaban hinchados de tanto llorar, y su vestidito amarillo, que alguna vez fue bonito, ahora estaba sucio y roto. Solo tenía 6 años, pero ya conocía el hambre, el frío y la soledad como si fueran sus únicos compañeros. «Mami va a volver», se repetía una y otra vez, abrazando sus rodillitas mientras veía pasar a miles de personas apuradas. Pero en el fondo de su corazón pequeñito, Sofía ya sabía que algo había cambiado para siempre cuando su mamá Esperanza salió esa mañana de lunes diciendo: «Ahorita vengo, mi amor, cuida nuestras cositas». Las cositas eran apenas 2 bolsas de plástico con ropa vieja y una manta deshilachada. Su mamá tenía esa mirada extraña otra vez, esa que aparecía cuando necesitaba medicina especial. Así le decía Esperanza a las pastillas que la ponían muy rara y la hacían desaparecer por días. Los transeúntes pasaban junto a Sofía como si fuera invisible, ejecutivos con trajes elegantes, señoras con bolsas de diseñador, jóvenes con audífonos pegados a los oídos. Todos tenían prisa, todos tenían lugares importantes a donde ir, todos fingían no ver a la niñita que se estaba muriendo de hambre en plena avenida. Algunos tiraban monedas que sonaban al chocar contra el concreto, pero Sofía ya ni las recogía, no tenía fuerzas. Los últimos 2 días había comido apenas sobras de comida que encontró en la basura, y su estómago dolía tanto que prefería quedarse quietecita y esperar a que el dolor pasara. Ricardo Vázquez tampoco era diferente a los demás. Empresario exitoso de 45 años, dueño de la constructora más grande del centro del país, siempre caminaba por Reforma con paso acelerado, pensando en contratos millonarios y reuniones importantes. Esa tarde de jueves salía de cerrar un negocio de 50 millones de pesos, pero no sentía la satisfacción que antes lo llenaba. Hacía 4 años que Ricardo vivía como un fantasma. Desde el accidente que le quitó a su hija María José, de 9 años, no había vuelto a ser el mismo. El divorcio con Patricia había sido inevitable. Ambos estaban demasiado rotos para consolarse mutuamente. Ahora Ricardo vivía solo en un penthouse de Polanco, rodeado de lujo pero vacío por dentro. Trabajar era lo único que lo mantenía funcionando. Reuniones, obras, proyectos, números, cualquier cosa que ocupara su mente lo suficiente para no pensar en la risa de María José, en sus trenzas despeinadas, en cómo le decía «papi», con esa voz angelical que ahora solo escuchaba en pesadillas. Fue el llanto de Sofía lo que hizo que Ricardo se detuviera en seco. No era un llanto escandaloso o desesperado, era un sollozo bajito, derrotado, de quien ya perdió la esperanza de ser escuchado. Un sonido que atravesó las defensas que Ricardo había construido alrededor de su corazón. Se volteó y ahí la vio. Entre 2 puestos de tacos y un señor que vendía dulces, estaba Sofía, pequeñita, flaquita, con esos ojos enormes que le recordaron inmediatamente a María José. No físicamente, su hija era güerita y Sofía era morenita, pero había algo en la expresión, en la forma de abrazar sus rodillas, que hizo que Ricardo sintiera como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Estás bien, pequeña?». Ricardo se acercó despacio, agachándose para quedar a la altura de ella. Llevaba años evitando deliberadamente a los niños en la calle porque le dolía demasiado verlos, pero algo en Sofía era diferente. Sofía levantó la vista, asustada. Sus ojitos evaluaron a Ricardo con la desconfianza natural de una niña que había aprendido a sobrevivir sola. ¿Era bueno o malo? ¿La iba a lastimar o la iba a ayudar? ¿Le iba a prometer cosas y luego desaparecer como todos los adultos? «No tengo dinero», murmuró Sofía con voz ronca. Era lo que siempre decía cuando los adultos se acercaban. «No te estoy pidiendo dinero, chiquita. Te estoy preguntando si estás bien». Ricardo se quitó el saco del traje y se lo ofreció. «Hace frío». Sofía no tomó el saco, pero tampoco se alejó. Había algo en la voz de este señor que sonaba diferente. No como los que le gritaban que se moviera, ni como los que le hablaban con lástima fingida. «¿Dónde está tu mamá?» «Fue a comprar comida, ya va a regresar».
Sofía repitió las palabras que se había estado diciendo a sí misma durante 4 días, pero ahora sonaban vacías hasta para ella. Ricardo sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Conocía esa historia. La había visto en reportajes, la había escuchado en noticias. Madres adictas que abandonaban a sus hijos, niños que esperaban eternamente a que alguien regresara por ellos. ¿Hace cuánto se fue? Sofía mostró 4 deditos sucios. 4 días, pero ya va a volver, siempre vuelve. ¿Has comido algo hoy? Sofía negó con la cabeza, y Ricardo vio cómo se le contraía el estómago del hambre. Era una niña de 6 años muriendo de inanición en plena Ciudad de México, y nadie hacía nada. ¿Te gustaría comer algo calentito? Hay un restaurante aquí cerquita. Por primera vez los ojos de Sofía se iluminaron un poquito. ¿En serio? En serio. Y después, si quieres, puedes esperarte a tu mamá en un lugar más calientito que aquí en la calle. Sofía lo miró con una mezcla de esperanza y terror. Los adultos siempre prometían cosas. Su mamá le prometía que iba a dejar la medicina mala. Los señores en la calle le prometían dulces si se iba con ellos. Las señoras le prometían ayuda y luego llamaban a la policía para que se la llevaran. ¿No me vas a lastimar? La pregunta partió el corazón de Ricardo en 1000 pedazos. Una niña de 6 años no debería tener que hacer esa pregunta. Jamás te haría daño, pequeña. Te lo juro por la memoria de mi hija. Había algo en cómo dijo esas palabras que convenció a Sofía. Se paró con piernas temblorosas. Llevaba días sentada en el mismo lugar y siguió a Ricardo hacia el restaurante. En el restaurante, Sofía comió como si fuera la última comida de su vida. Tacos de pollo, frijoles refritos, arroz, agua de horchata. Ricardo la observaba comer y sentía una mezcla de ternura y rabia. Ternura por esa niñita valiente que había sobrevivido sola en las calles. Rabia contra un mundo que permitía que los niños pasaran hambre mientras otros tiraban comida a la basura. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ricardo cuando Sofía terminó de comer. Sofía Morales Hernández. Yo soy Ricardo. Mucho gusto, Sofía. Por primera vez en 4 días, Sofía sonrió. Una sonrisa pequeñita, tímida, pero real. Gracias por la comida, señor Ricardo. ¿Tienes dónde dormir esta noche? La sonrisa de Sofía desapareció. En la calle. Pero no pasa nada. Ya me acostumbré. Ricardo cerró los ojos por un momento. Una niña de 6 años diciendo que se acostumbró a dormir en la calle. ¿Qué clase de mundo era este? Sofía, ¿te gustaría dormir en una cama de verdad esta noche? Con sábanas limpias y almohada suavecita. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿En serio existe eso? Existe. Y puedes usarla esta noche si quieres. ¿Y mañana puedo regresar a esperar a mi mami? Ricardo asintió, aunque en su corazón sabía que esa mamá probablemente nunca regresaría. Mañana vemos qué pasa. Esa noche, Ricardo llevó a Sofía a un hotel cerca de ahí. La niña se bañó por primera vez en semanas. Se puso ropa limpia que Ricardo compró en una tienda cercana y durmió en una cama de verdad. Ricardo se quedó despierto en la silla al lado de la cama, viendo dormir a esa pequeñita que había llegado a su vida de la forma más inesperada. Mientras Sofía dormía profundamente, abrazada a una almohada como si fuera el tesoro más grande del mundo, Ricardo tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No podía devolverla a la calle. No podía pretender que no la había visto. No podía seguir viviendo como un muerto mientras una niña necesitaba amor y protección. Por primera vez en 4 años, Ricardo Vázquez tenía un propósito que iba más allá del trabajo y el dinero. Tenía una razón para levantarse cada mañana. Una pequeña luz que había aparecido en su oscuridad. Sofía había encontrado a alguien que no la iba a abandonar, y Ricardo había encontrado una segunda oportunidad de ser papá. Cuando el sol salió al día siguiente, ambos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. La niña que lloraba sola en la calle había encontrado un hogar, y el hombre que estaba muerto en vida había encontrado una razón para volver a vivir. Era el comienzo de una historia de amor entre un padre del corazón y una hija elegida, que demostraría que las familias más hermosas no siempre nacen de la sangre, sino del amor incondicional y la decisión diaria de no rendirse nunca. Sofía despertó gritando a las 3 de la madrugada. Ricardo, que apenas había logrado conciliar el sueño en el sillón del hotel, saltó inmediatamente hacia la cama, donde la niña se retorcía entre pesadillas. «¡Mami! ¡No te vayas!
Promete que vas a volver. Sofía lloraba con los ojos cerrados, reviviendo el momento en que Esperanza desapareció para siempre de su vida. Sofía, pequeña, estás a salvo. Soy Ricardo, ¿me recuerdas? Habló con voz suave, sin tocarla para no asustarla más. Había leído en algún lugar que los niños traumatizados podían reaccionar mal al contacto físico cuando estaban en crisis. Sofía abrió los ojos, desorientada. Por un momento no reconoció la habitación limpia, la cama suave, las sábanas blancas. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi mami? Estás en el hotel, ¿recuerdas? Cenamos tacos anoche y dormiste en una cama de verdad. Ricardo se sentó en la orilla de la cama, manteniendo distancia pero cerca enough para que ella se sintiera protegida. La realidad regresó lentamente a los ojos de Sofía. Su mamá no había vuelto. Había pasado la noche con un extraño. Pero este extraño le había dado comida, ropa limpia y una cama calientita. Tuve una pesadilla fea. ¿Quieres contármela? Sofía se sentó en la cama, abrazando la almohada contra su pechito. Soñé que mi mami regresaba a buscarme, pero yo no estaba en la esquina. Entonces se fue otra vez y me gritaba que era mi culpa por no esperarla. El corazón de Ricardo se estrujó. Esta niñita de 6 años se culpaba por el abandono de su madre. Sofía, mírame. Nada de lo que pasó es tu culpa. Los niños nunca tienen la culpa cuando los adultos no pueden cuidarlos. Pero ¿y si ella vuelve y no me encuentra? Ricardo sabía que tendría que manejar esta conversación con mucho cuidado. Sofía necesitaba mantener algo de esperanza, pero también necesitaba comenzar a entender la realidad. ¿Sabes qué? Hoy podemos ir a la esquina donde estabas. Si tu mami regresa, te va a encontrar. Pero mientras tanto, tú necesitas estar en un lugar seguro. Sofía asintió, parcialmente convencida. ¿Puedo bañarme otra vez? Me gustó mucho el agua calientita. Claro que sí. Y después vamos a desayunar algo rico. Mientras Sofía se bañaba, Ricardo llamó a su asistente personal, Carmen, que llevaba trabajando con él más de 10 años. Carmen, necesito tu ayuda con algo muy importante y muy urgente. Dígame, licenciado Vázquez. Encontré a una niña abandonada en la calle. Está conmigo ahora. Y necesito que averigües todo sobre el protocolo legal para estos casos. También necesitas comprar ropa para una niña de 6 años, completa, desde la ropa interior hasta zapatos. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Carmen conocía a Ricardo desde antes del accidente, sabía lo mucho que había sufrido y lo cerrado que se había vuelto con los niños. Licenciado, ¿está seguro de lo que está haciendo? Más seguro que de cualquier cosa en mi vida, Carmen. Esta niña me necesita y creo que yo también la necesito a ella. ¿Entendido? ¿Qué talla necesita? Cuando Sofía salió del baño, Ricardo estaba colgando el teléfono. Ella traía puesto el vestidito amarillo que habían lavado la noche anterior, pero ahora se veía más pequeña en su cuerpecito flaco. ¿Con quién hablabas? Con una señora que va a ayudarnos. Se llama Carmen y es muy buena gente. Sofía lo miró con desconfianza. En su corta vida había aprendido que cuando los adultos decían que alguien iba a ayudar, generalmente significaba problemas. ¿Qué tipo de ayuda? Ropa nueva para ti. Información sobre cómo podemos hacer las cosas correctamente. ¿Correctamente cómo? Ricardo se arrodilló frente a ella. Sofía, tú quisieras quedarte conmigo por un tiempo. Mientras esperamos a tu mami, digo. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿En serio? ¿No me vas a regresar a la calle? Jamás, pero necesito hacer algunos papeles para que todo sea legal y nadie te pueda quitar de mi lado. Sofía se lanzó a los brazos de Ricardo. Era la primera vez que lo abrazaba y él sintió como si su corazón congelado comenzara a latir de nuevo. Gracias, señor Ricardo. Prometo portarme bien. Ya te portas bien, pequeña. Eres perfecta tal como eres. Después del desayuno, fueron a la esquina de Reforma donde Ricardo había encontrado a Sofía. Ella se sentó en el mismo lugar y esperó por 2 horas, mientras Ricardo la acompañaba en silencio. Pasaron cientos de personas, pero Esperanza no apareció. ¿Crees que vendrá mañana?, preguntó Sofía con voz pequeñita. No lo sé, chiquita, pero lo que sí sé es que tú no vas a esperar aquí sola nunca más. Carmen llegó al hotel a las 3 de la tarde con 5 bolsas llenas de ropa. Era una mujer de 50 años, eficiente y de buen corazón, que había visto a Ricardo transformarse de un hombre alegre en un fantasma después de perder a María José.
Licenciado, traje de todo. También contacté a la licenciada Morales, especialista en derecho familiar. Dice que puede vernos mañana. Sofía se escondió detrás de Ricardo cuando vio a Carmen. ¿Ella me va a llevar? No, mi amor. Carmen trabaja conmigo, es como mi ayudante y ahora va a ser tu amiga también. Carmen se agachó a la altura de Sofía. Hola, preciosa. ¿Sabes qué? Tengo una nieta de tu edad que se llama Valentina. Ella me ayudó a escoger la ropa más bonita para ti. Sofía se asomó desde atrás de Ricardo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres ver? Las siguientes 2 horas fueron mágicas para Sofía. Carmen había traído vestidos, pantalones, playeras, zapatos, ropa interior, pijamas y hasta un osito de peluche rosita. Sofía se probaba cada prenda como si fuera un tesoro, girando frente al espejo del hotel. Mírame, Ricardo, parezco una princesa. Ricardo tuvo que voltear para que Sofía no viera las lágrimas en sus ojos. La última vez que había visto a una niña tan feliz con ropa nueva había sido María José en su último cumpleaños. Te ves hermosísima, princesa. ¿Me puedo quedar con el osito? Todo eso es tuyo, Sofía, para siempre. Esa noche, Sofía se durmió abrazando su osito nuevo, vestida con una pijama de estrellitas. Ricardo se quedó despierto otra vez, pero esta vez no por preocupación, sino por una sensación extraña que no sentía desde hacía años: esperanza. Al día siguiente fueron a ver a la licenciada Morales. Sofía iba tomada de la mano de Ricardo, vestida con un vestido azul y zapatos blancos nuevos. Se veía como cualquier niña normal yendo a pasear con su papá. Licenciado Vázquez, dijo la abogada, tengo que ser honesta con usted. Lo que está haciendo es muy noble, pero también muy complicado legalmente. ¿Qué tan complicado? Técnicamente usted no puede quedarse con una menor de edad sin seguir los protocolos del DIF. Debería haber reportado el caso inmediatamente. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. ¿Van a quitármela? Sofía, que estaba coloreando en una mesita al lado, levantó la cabeza alarmada. ¿Quién me va a quitar? ¿Ya no me quieres, Ricardo? Claro que te quiero, pequeña. Nadie te va a quitar de mi lado. La licenciada Morales observó la interacción entre ellos y su expresión se suavizó. Miren, yo tengo contactos en el DIF. Puedo hablar con ellos, explicar la situación. Si ustedes cooperan completamente y demuestran que Sofía está mejor con usted que en un albergue, hay posibilidades de arreglar esto. ¿Qué necesito hacer? Primero, reportar oficialmente el caso. Segundo, someterse a evaluaciones psicológicas. Tercero, demostrar estabilidad económica y emocional. Y cuarto, esperar que no aparezca la madre biológica reclamando a la niña. Ricardo miró a Sofía, que había regresado a colorear, pero claramente estaba escuchando cada palabra. Haré lo que sea necesario. ¿Hay algo más? Necesito preguntarle directamente, y discúlpeme la impertinencia. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones con esta niña? Ricardo respiró profundo. Hace 4 años perdí a mi hija en un accidente. Desde entonces he estado muerto en vida. Cuando vi a Sofía en esa esquina, no sé, sentí que María José me estaba pidiendo que la ayudara. No quiero reemplazar a mi hija. Quiero darle a Sofía la oportunidad que María José ya no puede tener. La licenciada asintió. Esa es una respuesta muy honesta. Mire, voy a ayudarlos, pero necesito que entienda que el proceso puede tardar meses y que van a investigar cada aspecto de su vida. No me importa. Sofía vale cualquier investigación. Sofía se acercó y le jaló la manga a Ricardo. ¿Qué es investigación? Es cuando unas personas revisan si soy un buen papá para ti. ¿Y qué van a revisar? Mi casa, mi trabajo, mi dinero, todo. Sofía se puso muy seria. ¿Y si descubren que soy una niña traviesa? Porque a veces soy traviesa. Ricardo la cargó en sus brazos. Sofía, los niños pueden ser traviesos. Es normal. Eso no significa que no merecen ser amados. ¿Y si me porto súper bien? Eso ayuda. Tú solo tienes que ser tú misma, pequeña. Eso es más que suficiente. Esa tarde, de regreso en el hotel, Sofía hizo una pregunta que sorprendió a Ricardo. Ricardo, ¿tu hija que se murió se llamaba María José? Sí. ¿Cómo supiste? Porque ayer en la noche, cuando tuve la pesadilla, escuché una voz de niña que me decía que no tuviera miedo, que tú eras bueno, y sentí como si alguien me estuviera cuidando. Ricardo sintió un escalofrío. ¿En serio? Sí, y creo que ella está contenta de que me estés cuidando.
porque ahora tú ya no estás tan triste. Esa noche, Ricardo llamó a su ex esposa Patricia para contarle lo que había pasado. La conversación fue difícil, pero al final, Patricia le dijo algo que lo tranquilizó. Ricardo, María José siempre quiso un hermanito o hermanita. Tal vez esta es su forma de dártelo. Una semana después, Ricardo había vendido su penthouse y comprado una casa grande en Las Lomas, con jardín y cuarto especial para Sofía. Ella escogió el color de las paredes, rosa con estrellitas doradas, y él contrató a la mejor decoradora para que el cuarto fuera perfecto. ¿Esta casa es de los dos?, preguntó Sofía la primera noche en su nuevo hogar. Sí, princesa, es nuestro hogar. ¿Para siempre? Para siempre. Sofía se durmió esa noche en su cama nueva, en su cuarto nuevo, en su casa nueva, sintiendo por primera vez en su vida que pertenecía a algún lugar, y Ricardo se durmió sintiendo que había vuelto a la vida después de 4 años de estar muerto. La niña que lloraba sola en la calle se había convertido en la luz que iluminaba una casa que había estado oscura por demasiado tiempo. Y el hombre que había perdido todo había encontrado una nueva razón para creer en los milagros. La familia más hermosa no siempre nace de la sangre. A veces nace de 2 corazones rotos que se encuentran y deciden sanarse juntos. El teléfono sonó a las 6 de la mañana como una alarma de terror. Ricardo contestó con el corazón acelerado, mientras Sofía aún dormía profundamente en su nuevo cuarto de princesa. Del otro lado de la línea, una voz fría y oficial le heló la sangre. Licenciado Vázquez, habla la trabajadora social María Elena Castillo del DIF. Necesita presentarse hoy a las 10 de la mañana en nuestras oficinas. Es sobre el caso de la menor Sofía Morales. ¿Ha pasado algo? ¿Hay algún problema? Señor, usted retiró a una menor de la vía pública sin reportarlo a las autoridades competentes. Eso constituye una irregularidad grave que debe ser investigada inmediatamente. Ricardo sintió como si el mundo se le viniera encima. Alguien los había denunciado, alguien había visto a Sofía con él y había llamado al DIF para reportar a un hombre mayor con una niña sospechosa. ¿Puedo llevar a Sofía conmigo? Es obligatorio que la menor esté presente. Si no acuden ambos, enviaremos una patrulla a recogerla. Cuando Ricardo colgó, tenía las manos temblando. Sofía podría ser separada de él antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de demostrar que eran una familia real. Se había enamorado de esa niñita en apenas 2 semanas y la idea de perderla le causaba un dolor físico en el pecho. Sofía despertó y encontró a Ricardo sentado en la orilla de su cama, con cara de preocupación. ¿Qué pasa, papi? ¿Por qué estás triste? Era la primera vez que Sofía lo había llamado papi, y en cualquier otra circunstancia, Ricardo habría llorado de felicidad. Pero ahora esa palabra dulce llegaba en el peor momento posible. Sofía, tenemos que ir a una oficina hoy. Unas personas quieren hablar contigo sobre cómo nos conocimos. Sofía se sentó en la cama, inmediatamente alerta. En su corta vida había aprendido que cuando los adultos querían hablar con ella, generalmente era porque algo malo estaba por pasar. ¿Me van a quitar de tu lado? No voy a permitir que eso pase, princesa, pero necesito que seas muy valiente hoy. ¿Está bien? Sofía asintió aunque sus ojitos se llenaron de lágrimas. ¿Hice algo malo? No, mi amor, tú no hiciste nada malo. Los adultos a veces tienen reglas complicadas, pero vamos a resolver todo. A las 10 en punto, Ricardo y Sofía estaban sentados en la sala de espera del DIF. Sofía llevaba puesto su vestido azul favorito y zapatos blancos, pero se veía pequeñita y asustada en la silla grande. Ricardo le había explicado que tenían que responder preguntas sobre cómo se conocieron, pero le había dicho que solo tenía que decir la verdad. Sofía Morales Hernández y Ricardo Vázquez González, gritó una secretaria. Sala 3. La trabajadora social María Elena era una mujer de unos 40 años, con cara seria y lentes que la hacían ver intimidante. Su escritorio estaba lleno de papeles y carpetas de casos, y detrás de ella había carteles sobre derechos de los niños que parecían mirar a Sofía con desaprobación. Señor Vázquez, según nuestro reporte, usted sustrajo a esta menor de la vía pública sin seguir los protocolos establecidos. ¿Puede explicar sus acciones? Ricardo respiró profundo. Encontré a Sofía abandonada en la calle.
Llevaba días sin comer, estaba sola y vulnerable. Cualquier persona decente habría hecho lo mismo. El protocolo indica que debe reportar inmediatamente estos casos a las autoridades competentes, no llevarse al menor a su domicilio. Sofía se encogió en su silla cuando escuchó el tono acusatorio de la mujer. Ricardo le tomó la mano para tranquilizarla. Señora Castillo, cuando encontré a Sofía, ella se estaba muriendo de hambre. Tenía que dejarla ahí mientras esperaba a que llegara la burocracia. Las reglas existen para proteger a los menores, señor. ¿Cómo sabemos que usted no tiene intenciones inadecuadas? Sofía no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía que estaban hablando mal de Ricardo. Se paró de su silla, a pesar de ser tan pequeñita, y miró directo a los ojos de la trabajadora social. El señor Ricardo es bueno. Él me salvó cuando tenía mucha hambre y mucho frío, me dio comida y una casa bonita, y me cuida como un papá de verdad. María Elena se dirigió a Sofía con voz un poco más suave. Niña, ¿cómo sabes que es bueno? Los adultos a veces engañan a los niños. ¿Por qué él llora cuando piensa que no lo veo? Y solo lloran los papás que aman mucho. Mi mami, que se fue, nunca lloraba por mí. La respuesta de Sofía tomó por sorpresa a la trabajadora social. ¿Tu mamá te abandonó? Se fue a buscar medicina especial y nunca regresó. Pero yo ya sabía que no iba a regresar, porque tenía los ojos extraños. María Elena revisó los papeles en su escritorio. Señor Vázquez, hemos investigado el caso de Esperanza Morales. Tiene historial de adicción a drogas, múltiples arrestos por posesión y mandato de aprehensión por abandono de menor. Ricardo sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque eso confirmaba que Sofía no tenía a dónde regresar. Tristeza porque confirmaba que esa niñita había sido abandonada por una madre que escogió las drogas sobre su propia hija. ¿Eso qué significa para Sofía? Significa que la menor está en situación de abandono y requiere protección del Estado. Sofía se aferró al brazo de Ricardo. ¿Qué es protección del Estado? María Elena vaciló antes de responder. Significa que te vamos a llevar a un lugar donde hay otros niños como tú, que no tienen familia. No quiero ir. Yo sí tengo familia. Ricardo es mi familia. Sofía comenzó a llorar desesperadamente. Sofía, ven acá, princesa. Ricardo la cargó en sus brazos, sintiendo como su corazón se rompía. Señora Castillo, por favor, mire a esta niña. En 2 semanas ha florecido, ha ganado peso, está feliz y segura. ¿De verdad va a destruir eso? Señor Vázquez, usted no es familiar de la menor. No tiene derechos legales sobre ella, pero puedo obtenerlos. Puedo adoptarla legalmente. María Elena suspiró. El proceso de adopción toma años, señor, y hay una lista de familias ya aprobadas esperando. Ricardo se puso de pie, con Sofía aún en sus brazos. Señora, voy a ser muy claro. Esa niña no va a volver a un albergue. Haré lo que sea necesario legalmente. Moveré todas las influencias que tenga. Contrataré a los mejores abogados del país. Pero Sofía se queda conmigo. Está amenazando a una funcionaria pública, señor Vázquez. No estoy amenazando. Estoy prometiendo. A usted y a esta niña. Sofía levantó la cabeza del hombro de Ricardo. Señora, ¿puedo preguntarle algo? Sí, niña. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo 2. ¿Y si un día se perdieran y alguien bueno los encontrara y los cuidara, usted querría que se los quitaran a esa persona buena? La pregunta de Sofía dejó en silencio a María Elena por varios segundos. Es diferente, niña. No es diferente. Es igual. Yo estaba perdida y Ricardo me encontró. En ese momento tocaron la puerta y entró la licenciada Morales con una carpeta llena de documentos. Disculpen la interrupción. Soy la representante legal del señor Vázquez. Traigo documentación que creo les va a interesar. La licenciada Morales extendió los papeles sobre el escritorio. Aquí está la evaluación psicológica del señor Vázquez, realizada por el doctor Fernando Herrera, especialista certificado. Aquí están sus estados financieros que demuestran solvencia económica para cuidar a un menor. Y aquí está la carta de la directora del colegio donde Sofía va a estudiar, confirmando su inscripción. María Elena revisó los documentos con sorpresa. ¿Ya inscribió a la niña en el colegio? En el Colegio Americano de México. Sofía empezará 1º de primaria la próxima semana. ¿En serio? Sofía gritó de emoción. ¿Voy a ir a la escuela como los niños de la televisión? Ricardo la abrazó más fuerte. Sí, princesa. Vas a aprender a leer, escribir, matemáticas, todo lo que quieras.
La licenciada Morales continuó. Señora Castillo, también tengo aquí la declaración de Carmen González, empleada del señor Vázquez por más de 10 años, quien testifica sobre su carácter moral, y la declaración de su exesposa Patricia Mendoza, quien confirma que él fue un padre excepcional. María Elena se veía abrumada por tanta documentación. Esto es muy completo. Señora Castillo, intervino la licenciada Morales, propongo algo. Dele al señor Vázquez la custodia temporal de Sofía mientras procesamos la adopción legal. Pueden hacer visitas sorpresa semanales para verificar el bienestar de la menor. ¿Visitas sorpresa?, preguntó Sofía. Significa que van a venir a nuestra casa para ver que estés feliz y bien cuidada, explicó Ricardo. Perfecto. Van a ver mi cuarto de princesa y van a conocer a mi osito Rosa. María Elena miró a Sofía por un largo momento. La transformación de la niña era evidente. Había llegado asustada y se veía sana, feliz, bien vestida. Sus ojos brillaban cuando hablaba de Ricardo y de su nueva vida. Está bien. Voy a autorizar la custodia temporal por 6 meses, sujeta a evaluaciones mensuales. Pero, señor Vázquez, cualquier irregularidad y la niña será removida inmediatamente. Ricardo sintió que podía respirar otra vez. Acepto todas las condiciones. ¿Eso significa que me puedo quedar con mi papi?, preguntó Sofía. Sí, niña, te puedes quedar. Sofía se bajó de los brazos de Ricardo y corrió a abrazar a María Elena. Gracias, señora. Prometo ser la niña más buena del mundo. La trabajadora social, a pesar de su personalidad seria, no pudo evitar sonreír un poquito. Solo tienes que ser tú misma, niña. Saliendo de las oficinas del DIF, Sofía iba saltando de felicidad mientras Ricardo caminaba, con una mezcla de alivio y determinación. Habían ganado la primera batalla, pero sabía que venían muchas más. Papi, ¿qué significa custodia temporal? Significa que puedes quedarte conmigo mientras arreglamos los papeles para que seas oficialmente mi hija. ¿Y cuánto tarda eso? No sé, princesa, pero lo que sí sé es que voy a luchar todos los días hasta que sea oficial. Sofía se detuvo en la banqueta y tomó las 2 manos de Ricardo. Papi, ¿puedo decirte un secreto? Siempre. Aunque los papeles no estén listos, yo ya soy tu hija de verdad, porque mi corazón ya te escogió como mi papá. Ricardo se arrodilló en la banqueta y abrazó a Sofía con todas sus fuerzas, mientras la gente pasaba a su alrededor. Habían sobrevivido a la primera tormenta burocrática, pero más importante aún, habían confirmado que su amor era más fuerte que cualquier papel o cualquier obstáculo legal. Sofía Morales ya no era una niña abandonada, era la hija elegida de Ricardo Vázquez, y él era el papá elegido por ella. Y juntos iban a demostrar que las familias más hermosas no necesitan sangre compartida, solo corazones decididos a no rendirse nunca. El primer día de escuela de Sofía llegó como una tormenta de nervios y emociones. Era lunes por la mañana, y Ricardo la encontró parada frente al espejo de su cuarto, intentando peinarse las trenzas por 10ª vez consecutiva. Sus manitas temblaban mientras luchaba con las ligas del cabello, y sus ojitos reflejaban una mezcla de emoción y terror absoluto. Papi, ¿y si no les gusto a los otros niños? Sofía se volteó hacia Ricardo, quien estaba sentado en su camita organizando la mochila nueva llena de útiles escolares. ¿Y si se dan cuenta de que antes vivía en la calle? Ricardo dejó de guardar los lápices de colores y se acercó a su pequeña princesa. Durante las últimas 3 semanas, desde la crisis en el DIF, habían estado preparándose para este momento. Sofía había aprendido a escribir su nombre completo, sabía los números hasta el 20 y podía recitar el abecedario sin equivocarse. Pero nada de eso podía calmar los miedos naturales de una niña que nunca había estado en un salón de clases. Sofía, mírame. Ricardo se arrodilló frente a ella y tomó sus manitas pequeñas entre las suyas. Eres la niña más inteligente, más valiente y más bondadosa que conozco. Cualquier niño sería afortunado de ser tu amigo. Pero ellos han ido a la escuela desde chiquitos. Yo ni siquiera sabía leer hasta que tú me enseñaste. Y mira qué rápido aprendiste. En 3 semanas ya lees cuentos completos. Sofía sonrió un poquito, pero la preocupación seguía ahí. ¿Y si la maestra me pregunta de mi mamá de antes? ¿Qué le digo? Era una pregunta que Ricardo había estado temiendo. Habían decidido ser honestos pero cuidadosos con la información que compartían. Le dices que vives conmigo,
que soy tu papá y que estamos tramitando los papeles de adopción. Es la verdad. ¿Y si preguntan por qué no vives con tu mamá de antes? Les dices que mi mamá de antes estaba enferma y no podía cuidarme, pero que mi papá Ricardo me cuida muy bien ahora. Sofía asintió, memorizando las palabras como si fuera una lección importante. Ricardo terminó de peinarla, poniéndole 2 colitas con listones azules que hacían juego con su uniforme nuevo del Colegio Americano de México. ¿Lista, princesa? Lista, papi. El trayecto al colegio fue una mezcla de emoción y nervios. Sofía iba pegada a la ventana del carro, observando todo con ojos enormes. Cuando llegaron al estacionamiento y vio el edificio imponente del colegio, con jardines perfectos y niños corriendo con uniformes impecables, se encogió un poquito en su asiento. Es muy grande, papi. Es grande, pero tú eres muy valiente. La directora, licenciada Elena Ruiz, los recibió personalmente en la entrada. Era una mujer elegante de unos 50 años, con una sonrisa cálida que inmediatamente tranquilizó a Sofía. Buenos días, Sofía. Soy la directora Elena. ¿Estás emocionada para tu primer día? Sofía se escondió detrás de Ricardo, pero respondió con voz pequeñita. Sí, señora directora. ¿Sabes qué? Tengo algo especial para ti. La directora sacó una calcomanía dorada en forma de estrella. Esta es para niños muy especiales que empiezan en nuestro colegio. ¿Te gustaría usarla hoy? Los ojos de Sofía se iluminaron. ¿En serio es para mí? Solo para ti. La maestra de primer grado, señorita Carmen Torres, era una joven de 25 años, con una energía contagiosa y una paciencia infinita. Cuando Ricardo y Sofía entraron al salón, ella estaba decorando el pizarrón con dibujos de animales coloridos. Sofía, qué bueno que llegaste. Te estábamos esperando. La señorita Carmen se acercó con una sonrisa genuina. ¿Viste? Preparé un lugar especial para ti junto a la ventana para que puedas ver el jardín. El salón era un mundo de colores y alegría. Había estantes llenos de libros con ilustraciones hermosas, rincones con cojines para leer y mesas redondas perfectas para trabajar en grupos. Sofía nunca había imaginado que un lugar así pudiera existir. «Señor Vázquez», dijo la señorita Carmen, «puede irse tranquilo. Yo me haré cargo de que Sofía se sienta como en casa». Ricardo se agachó para despedirse de Sofía. «¿Estarás bien, princesa?» Sofía lo abrazó fuerte. «Sí, papi, pero ven por mí tempranito, ¿sí? Te prometo que vengo a las 2 en punto». Cuando Ricardo se fue, Sofía se quedó parada junto a su nuevo pupitre, observando cómo llegaban los otros niños. Eran diferentes a ella. Llegaban en coches nuevos, sus uniformes estaban perfectamente planchados, y hablaban con confianza sobre sus vacaciones de verano y sus juguetes nuevos. Una niña de cabello rizado y lentes rosados se acercó tímidamente. «Hola, ¿eres nueva?» «Sí, me llamo Sofía. Yo soy Isabela. ¿De qué escuela vienes?» Sofía sintió pánico por un segundo. «No, no vengo de otra escuela. Esta es mi primera escuela». Isabela la miró con curiosidad, pero no con burla. «¿En serio? ¡Qué emocionante! Yo también estaba nerviosa en mi primer día el año pasado». Poco a poco otros niños se acercaron. Estaba Diego, un niño pecoso que sabía muchos chistes. Valeria, una niña muy seria que ya sabía leer libros completos. Y Mateo, que llevaba una lonchera de superhéroes y le ofreció a Sofía galletas de chocolate. La señorita Carmen comenzó la clase pidiendo que cada niño se presentara y contara algo especial sobre él. Cuando llegó el turno de Sofía, ella se puso de pie con las piernas temblando. «Me llamo Sofía Morales. Quiero decir, Sofía Morales Vázquez. Vivo con mi papá Ricardo en Las Lomas. Me gusta dibujar y...» Se quedó callada, sin saber qué más decir. «¿Y qué más te gusta, Sofía?», la animó la señorita Carmen. «Me gusta cuando mi papá me lee cuentos antes de dormir. Y me gusta mi osito rosa». Los niños sonrieron y Diego gritó: «¡Yo también tengo un oso de peluche!». El resto de la mañana pasó volando. Sofía descubrió que le encantaba colorear dentro de las líneas, que podía formar palabras sencillas con las letras magnéticas y que los números no eran tan difíciles como pensaba. Durante el recreo, Isabela y Valeria la invitaron a jugar en los columpios. «Sofía, ¿tu papá viene por ti?», preguntó Isabela mientras se mecían. «Sí, a las 2. ¿Y tu mamá?». Sofía sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había estado esperando esta pregunta toda la mañana. «Mi mamá»,
Mi mamá estaba enferma y no podía cuidarme, pero mi papá Ricardo me cuida muy bien. Ah, ok. Mi amiga Fernanda también vive solo con su papá, y Mateo vive con sus abuelitos. ¿En serio? Sí, hay muchas familias diferentes. Lo importante es que te cuiden bien. Sofía se sintió aliviada. No era la única niña con una familia diferente. Cuando Ricardo llegó a las 2 en punto exacto, encontró a Sofía corriendo hacia él con una sonrisa enorme y una bolsa llena de dibujos. «Papi, papi, mira todo lo que hice». Ricardo se arrodilló para recibir el abrazo de su princesa. «¿Cómo te fue, mi amor?» «Súper bien. Hice 3 amigos nuevos y la señorita Carmen dice que soy muy inteligente. Y en el recreo jugué en los columpios y mira este dibujo que hice de nuestra casa». Sofía le mostró un dibujo hecho con crayolas donde se veían 2 figuras tomadas de la mano frente a una casa grande con un jardín lleno de flores. «¿Quiénes son estos?», preguntó Ricardo, aunque ya sabía la respuesta. «Tú y yo, papi. Somos una familia». De camino a casa, Sofía no paró de hablar sobre su primer día. Le contó sobre cada niño, cada actividad, cada momento especial. Ricardo manejaba con una sonrisa en el rostro, sintiéndose más orgulloso de lo que se había sentido en años. «Papi, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, princesa. Isabela me preguntó por mi mamá de antes. Le dije que estaba enferma». «¿Está bien que haya dicho eso?» Ricardo pensó cuidadosamente su respuesta. «Está perfecto, Sofía. Es la verdad. Tu mamá Esperanza estaba enferma y por eso no podía cuidarte como te mereces. ¿Y yo también voy a enfermarme como ella?» La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. «No, mi amor. Esa enfermedad de tu mamá no se pasa a los hijos. Tú estás sana y fuerte. ¿Y si algún día me enfermo de algo diferente, tú me vas a cuidar?» «Sofía, escúchame bien, no importa qué pase, no importa si te enfermas, si te portas mal, si tienes problemas en la escuela, yo siempre voy a estar aquí cuidándote. Los papás de verdad no se van». Sofía se quedó callada por un momento, procesando las palabras de Ricardo. ¿Los papás de verdad son diferentes a las mamás que se enferman? Los papás de verdad, y las mamás de verdad también, nunca abandonan a sus hijos. Siempre buscan la forma de cuidarlos, sin importar qué tan difícil sea. Entonces tú eres un papá de verdad, y tú eres mi hija de verdad. Esa noche, mientras Ricardo ayudaba a Sofía con su primera tarea, dibujar su familia y escribir los nombres de cada miembro, ella hizo otra pregunta que lo sorprendió. «Papi, ¿crees que María José estaría feliz de que yo esté aquí?» Ricardo dejó de revisar los dibujos y miró a Sofía. Durante las últimas semanas, ella había mencionado varias veces a María José, como si sintiera su presencia de alguna manera. «¿Por qué preguntas eso, princesa?» «Porque a veces siento como si alguien me estuviera cuidando, como si hubiera una hermana mayor que no puedo ver, pero que está ahí». Ricardo sintió un escalofrío. «¿De verdad sientes eso?» «Sí, especialmente cuando tengo miedo o cuando estoy muy feliz. Es como si alguien me dijera que todo va a estar bien». «Creo que María José está muy feliz de que estés aquí, Sofía. Creo que ella quería que encontráramos una manera de cuidarnos mutuamente». Sofía terminó su dibujo de la familia. Ricardo grande y sonriente, ella pequeña y feliz, y en el cielo, una figura con alas que había etiquetado como «María José, mi hermana Ángel». «¿Puedo colgar este dibujo en el refrigerador?» «Por supuesto. Es el dibujo más hermoso que he visto». 2 semanas después del primer día de clases, la señorita Carmen pidió una cita con Ricardo. Él llegó nervioso, temiendo que Sofía hubiera tenido problemas de adaptación o comportamiento. «Señor Vázquez, quería hablar con usted sobre Sofía», comenzó la maestra. «¿Ha hecho algo malo? ¿No se está adaptando bien?» «Todo lo contrario. Sofía es excepcional. En 2 semanas ha progresado más que algunos niños en 2 meses, pero hay algo más que quería comentarle». Ricardo se inclinó hacia adelante, interesado. «Sofía tiene una empatía natural extraordinaria. Ayer, un niño nuevo llegó muy asustado y llorando. Sofía inmediatamente se acercó, lo consoló y le dijo, «Yo también estaba asustada en mi primer día, pero aquí todos son amigos». Le compartió su lunch y lo incluyó en todos los juegos. Eso suena como mi Sofía. Pero hay más. Cuando le pregunté por qué ayudó a Sebastián, así se llama el niño nuevo, ella me dijo, «Mi papá me enseñó que cuando alguien te ayuda cuando estás triste, tú tienes que ayudar a otros que están tristes».
Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Ella dijo eso? Textualmente. Señor Vázquez, no sé cuál es la historia completa de ustedes, pero quiero que sepa que Sofía es una niña especial, no solo por su inteligencia, sino por su corazón. Esa tarde, en el camino a casa, Ricardo le contó a Sofía sobre la conversación con su maestra. ¿La señorita Carmen te contó sobre Sebastián? Sí, princesa. Me dijo que fuiste muy amable con él. Es que se veía como yo me sentía antes de conocerte. Triste y asustado. ¿Y qué hiciste? Le dije que yo también había estado asustada, pero que después descubrí que la escuela es divertida. Y le compartí mis galletas porque estaba muy flaquito. Ricardo paró el carro en el estacionamiento de una heladería. ¿Sabes qué? Creo que esto merece un helado de celebración. ¿Celebración de qué? De que tengo la hija más bondadosa del mundo. Mientras comían helados de chocolate con chispas, Sofía hizo una observación que derritió completamente el corazón de Ricardo. Papi, ¿sabes qué es lo más bonito de tener una familia? ¿Qué, mi amor? Que puedes ayudar a otros niños porque ya no estás triste. Cuando estaba sola en la calle, no podía ayudar a nadie porque tenía mucho miedo. Pero ahora que tú me cuidas, puedo cuidar a otros niños también. Ricardo abrazó a Sofía con todas sus fuerzas. Su pequeña princesa no solo se había adaptado perfectamente a su nueva vida, sino que había transformado su experiencia de dolor en una herramienta para ayudar a otros. A los 6 años, Sofía ya entendía lo que significaba el amor incondicional y estaba dispuesta a compartirlo. La niña que había llorado sola en la calle se había convertido en una luz que iluminaba la vida de otros niños, y el hombre que había perdido todo había encontrado en ella no solo una hija, sino una maestra que le recordaba todos los días que el amor verdadero se multiplica cuando se comparte. Esa noche, Ricardo escribió en el diario que había comenzado a llevar sobre su vida con Sofía. Hoy me di cuenta de que no solo rescaté a una niña de la calle, esa niña me rescató a mí de la soledad y ahora juntos estamos rescatando a otros. El amor es el único milagro que se multiplica cuando se reparte. Era una tarde de octubre cuando Sofía llegó a casa del colegio con los ojos rojos de haber llorado. Ricardo la vio bajar del coche escolar con los hombros caídos y su mochila arrastrando por el suelo, muy diferente a la niña alegre que había salido esa mañana cantando camino a la escuela. ¿Qué pasó, princesa? Ricardo dejó caer los documentos que estaba revisando y corrió hacia ella. Sofía tenía 8 años ahora, había crecido y ganado peso, pero en ese momento parecía la misma niñita asustada que encontró en la calle 2 años atrás. Papi. Sofía se lanzó a sus brazos y comenzó a llorar desconsoladamente. Ya no sé quién soy. Ricardo sintió que se le helaba el corazón. Durante los últimos meses, había notado que Sofía hacía preguntas más complejas sobre su pasado, sobre su mamá Esperanza, sobre por qué las cosas habían sido como fueron. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para verla tan quebrada. ¿Qué pasó en la escuela, mi amor? La señorita Carmen nos pidió que hiciéramos el árbol genealógico de nuestra familia para el Día de Muertos. Sofía se sentó en el sofá de la sala, limpiándose las lágrimas con la manga del suéter. Todos los niños pusieron a sus papás, mamás, abuelos, tíos, primos. Yo no supe qué poner. Ricardo se sentó a su lado, sintiéndose perdido. ¿Qué fue lo que te confundió, princesa? ¿Debo poner a Esperanza como mi mamá aunque me abandonó? ¿Debo poner que no tengo abuelos aunque sí tengo, pero no los conozco? ¿Cómo pongo que tú eres mi papá de verdad, pero en los papeles todavía dice que soy Sofía Morales? Sus preguntas salían como cascada, cada una más dolorosa que la anterior. Y entonces Isabela me preguntó por qué no puse a mi mamá en el árbol, y le dije que mi mamá se fue. Y entonces Diego dijo que seguro mi mamá no me quería, y yo le grité que sí me quería, pero que estaba enferma, y entonces Sofía se quebró otra vez. La señorita Carmen me tuvo que sacar del salón porque ya no podía parar de llorar. Ricardo abrazó a Sofía y se quedó callado por un momento, buscando las palabras correctas. Durante 2 años habían estado construyendo una nueva vida, pero las heridas del pasado de Sofía eran más profundas de lo que él había imaginado. Sofía, mírame. Ricardo tomó el rostro de su hija entre sus manos.
¿Sabes qué? Vamos a hacer tu árbol genealógico juntos, pero vamos a hacerlo de una manera especial. ¿Cómo? Vamos a poner a todas las personas que forman parte de tu vida real. Esperanza va a ir ahí porque ella te dio la vida, y eso es importante, aunque después no haya podido cuidarte. Yo voy a ir ahí como tu papá del corazón. María José va a ir ahí como tu hermana Ángel. Sofía se secó las lágrimas. ¿Y mis abuelos que no conozco? También van. Aunque no los conozcas, son parte de tu historia. Pero además vamos a poner a Carmen, que es como una abuela adoptiva para ti, y a la señorita Carmen, que es como una tía, y a todos tus amigos del colegio, que son como tus hermanos escogidos. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo poner a las personas que yo escojo? Claro que puedes. Las familias no solo se forman con sangre, Sofía, se forman con amor, con cuidado, con presencia. Tu árbol va a ser el más especial de todos, porque va a mostrar cuánta gente te ama. Esa noche, después de hacer el árbol genealógico más creativo que la escuela había visto jamás, Sofía le hizo a Ricardo una pregunta que lo tomó completamente desprevenido. «Papi, ¿puedo preguntarte sobre María José?» Ricardo, que estaba guardando los materiales de arte que habían usado, se quedó inmóvil por un segundo. Durante 2 años, Sofía había mencionado ocasionalmente a María José, pero nunca había pedido hablar directamente sobre ella. «Claro, princesa. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo era ella? ¿Se parecía a mí? ¿Tú la querías más que a mí?» La última pregunta partió el corazón de Ricardo. Se sentó en la cama de Sofía y la atrajo hacia él. «Sofía, María José era muy diferente a ti. Ella era más callada, le gustaba pintar acuarelas y soñaba con ser doctora de animalitos. ¿Y yo? Tú eres más valiente, más habladora, te gusta ayudar a otros niños y quieres ser abogada para proteger familias como la nuestra». Sofía pensó por un momento. «¿Pero la querías más porque era tu hija de sangre?» «Sofía, escúchame muy bien». Ricardo se puso de pie y fue hasta su closet. Regresó con una caja que Sofía nunca había visto. «Quiero mostrarte algo». Abrió la caja y adentro había fotos de María José, dibujos que ella había hecho y un diario pequeño con candado. «Estas son las cosas de María José que guardé después del accidente». Sofía observó las fotos con curiosidad, no con celos. «Era muy bonita». «Sí, era bonita. Pero ¿sabes qué? Ella escribió algo en su diario que creo que te va a gustar escuchar». Ricardo abrió el diario en una página marcada y leyó. «Querido diario, hoy le pedí a Dios que me mande una hermanita. No importa si es de mi panza o si llega de otra forma. Solo quiero una hermanita para jugar y cuidar». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero esta vez de emoción. ¿Ella pidió una hermanita? Sí. Y creo que Dios escuchó su oración, solo que de una manera que nadie esperaba. ¿Tú crees que ella está feliz de que yo esté aquí? Estoy seguro de que sí. De hecho, a veces creo que ella tuvo algo que ver en que nos encontráramos esa tarde en Reforma. Sofía se acurrucó junto a Ricardo. «Papi, ¿puedo decirte algo que nunca le he dicho a nadie?» «Siempre puedes decirme todo, mi amor. A veces siento que María José está aquí. No la veo, pero siento como si alguien me cuidara cuando tengo miedo o cuando estoy muy feliz. ¿Eso está mal?» Ricardo sintió un escalofrío por todo el cuerpo. «No está mal para nada, princesa. Yo también la siento a veces». «¿En serio? En serio, especialmente cuando te veo hacer algo bueno por otros niños o cuando te ríes de una manera especial. Es como si ella estuviera orgullosa de ti». Sofía se quedó callada por un momento, procesando todo lo que habían hablado. «Papi, ¿puedo hacer otra pregunta difícil?» «Todas las que quieras». «¿Por qué Esperanza me abandonó? ¿Era porque yo era mala?» Esta era la pregunta que Ricardo había estado temiendo durante 2 años. «Sofía, ven acá». La subió a sus piernas como cuando era más pequeña. «Tu mamá Esperanza tenía una enfermedad en el cerebro que la hacía tomar decisiones muy malas. No era tu culpa, nunca fue tu culpa. Pero ¿por qué las drogas eran más importantes que yo?» La pregunta era demasiado madura para una niña de 8 años, pero Ricardo sabía que Sofía necesitaba respuestas honestas. Las drogas enfermaron tanto el cerebro de Esperanza que ya no podía pensar claro. «No es que tú fueras menos importante, es que ella ya no podía ser mamá. ¿Y si algún día me enfermo igual que ella?» «Eso no va a pasar, Sofía. Esa enfermedad no se hereda, pero aunque pasara cualquier cosa, yo siempre voy a estar aquí para cuidarte. Siempre, siempre».
Siempre, siempre. Una semana después, Sofía presentó su árbol genealógico en clase. Era el más colorido y creativo que habían visto. Tenía ramas tradicionales con Esperanza, sus abuelos biológicos desconocidos, y Ricardo, pero también tenía ramas especiales. María José como hermana Ángel, Carmen como abuela del corazón, la señorita Carmen como tía maestra, y todos sus amigos como hermanos escogidos. «Mi familia es diferente», explicó Sofía frente a toda la clase, «pero es especial porque está llena de gente que me escogió y yo los escogí a ellos. Mi papá Ricardo me encontró cuando yo estaba perdida, y ahora tenemos la familia más bonita del mundo». La presentación de Sofía fue tan conmovedora que varios niños lloraron, y la señorita Carmen la abrazó frente a todos. Ese día Sofía llegó a casa radiante de felicidad. «Papi, todo el mundo amó mi árbol, e Isabela dijo que quiere que su familia también sea como la nuestra. ¿Y cómo te sientes ahora sobre quién eres?» Sofía se puso muy seria por un momento. «Soy Sofía Morales Vázquez. Esperanza me dio la vida, pero no pudo cuidarme. Tú me diste amor y me cuidaste. María José es mi hermana del cielo. Y tengo la familia más grande del mundo porque incluye a todos los que me quieren. ¿Ya no estás confundida?» «No. Ahora sé exactamente quién soy. Soy una niña muy afortunada porque tengo dos historias. La historia triste de antes y la historia feliz de ahora. Y las dos me hacen ser quien soy». 2 meses después, en diciembre, Sofía hizo algo que sorprendió a Ricardo. Durante la posada navideña del colegio, se acercó a un niño nuevo que estaba sentado solo en una esquina, llorando. «Hola, soy Sofía. ¿Por qué estás triste?» El niño, que se llamaba Emilio, le contó que sus papás se habían divorciado y que era su primer Navidad sin estar todos juntos. Sofía se sentó a su lado y le dijo: «¿Sabes qué? Yo también pensé que nunca iba a tener una familia completa. Pero después aprendí que las familias se forman de muchas maneras diferentes». «¿Cómo?» «Mi papá no es mi papá de sangre, pero me quiere más que nadie en el mundo. Mi hermana está en el cielo, pero yo siento que me cuida. Y todos mis amigos de aquí son como mis hermanos. Tú también puedes tener una familia así». Ricardo observaba desde lejos y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sofía había transformado su dolor en sabiduría y su experiencia de abandono en una herramienta para consolar a otros niños. Esa noche, en casa, Sofía le hizo a Ricardo una propuesta que lo dejó sin palabras. «Papi, ¿podemos adoptar a un niño como tú me adoptaste a mí?» «¿Por qué piensas en eso, princesa?» «Porque hay muchos niños como yo que están esperando a encontrar una familia. Y nosotros tenemos mucho amor para compartir». Ricardo abrazó a Sofía con todas sus fuerzas. Su pequeña princesa no solo había sanado de sus propias heridas, sino que quería usar su experiencia para ayudar a otros niños en situaciones similares. «¿Sabes qué, Sofía? Cuando terminen todos los papeles de tu adopción podemos hablar de esa posibilidad». «¿En serio?» «En serio. Pero primero necesito que seas oficialmente mi hija en todos los papeles». «¿Cuándo va a pasar eso?» «Muy pronto, mi amor, muy pronto». Esa noche, mientras Sofía dormía, Ricardo escribió en su diario: «Hoy mi hija me enseñó que el amor verdadero no se limita a una familia. Se expande para incluir a todos los que necesitan ser amados. Sofía no solo se ha sanado a sí misma, se ha convertido en una sanadora para otros. No solo encontró una familia, quiere crear más familias para otros niños. El milagro no fue solo salvarla a ella, el milagro es que ella ahora quiere salvar a otros». La niña que había llorado sola en la calle se había convertido en una luz que no solo iluminaba su propia familia, sino que quería iluminar la vida de otros niños perdidos. Y Ricardo supo que María José estaría orgullosa de la hermana que había pedido en sus oraciones, una hermana que llevaría adelante un legado de amor que se multiplicaría por generaciones. El teléfono sonó un martes por la mañana, mientras Sofía desayunaba chilaquiles antes de ir al colegio. Ricardo contestó esperando que fuera Carmen con algún asunto del trabajo, pero la voz al otro lado de la línea le hizo detener el mundo por completo. «Licenciado Vázquez, habla la licenciada Morales. Tengo noticias que ha estado esperando durante 2 años y medio». Ricardo sintió que se le aceleraba el corazón mientras veía a Sofía, ahora de 8 años y medio, cantando una canción que había aprendido en la escuela mientras comía.
Dígame, licenciada. El juez ha programado la audiencia final de adopción para el próximo viernes a las 10 de la mañana. Si todo sale bien, Sofía será oficialmente su hija ese mismo día. Ricardo casi se desmaya de la emoción. Después de 30 meses de trámites, evaluaciones, visitas sorpresa, entrevistas psicológicas y montañas de papeles, finalmente había llegado el momento que había estado soñando desde que encontró a Sofía en esa esquina de Reforma. ¿Es seguro? No puede pasar nada que lo impida. Licenciado, después de todo este tiempo, las probabilidades de que algo salga mal son mínimas. Sofía ha demostrado una adaptación perfecta. Usted ha cumplido con todos los requisitos y no hay ningún familiar biológico reclamando a la menor. Cuando Ricardo colgó, tenía las manos temblando. Sofía lo miró con curiosidad desde la mesa del desayuno. ¿Qué pasó, papi? Te ves como cuando me dieron el primer lugar en el concurso de matemáticas. Ricardo se acercó y se arrodilló junto a la silla de Sofía. Princesa, ¿recuerdas que hemos estado esperando que los papeles estén listos para que seas oficialmente mi hija? Los ojos de Sofía se iluminaron como luces de Navidad. ¿Ya están listos? El viernes vamos al juzgado, y si todo sale bien, ese día serás Sofía Morales Vázquez para siempre, en todos los papeles oficiales. Sofía se bajó de la silla de un brinco y se lanzó a los brazos de Ricardo. ¿En serio? ¿Voy a ser tu hija de verdad en los papeles también? En serio, ya eres mi hija de verdad en mi corazón, pero ahora también va a ser legal. Sofía comenzó a saltar por toda la cocina gritando, «Voy a ser Sofía Vázquez, voy a ser Sofía Vázquez». Después se detuvo de repente y miró a Ricardo con preocupación. «¿Y si el juez decide que no soy buena hija?» Ricardo la cargó en sus brazos. «Sofía, eres la mejor hija del mundo. Cualquier juez se va a dar cuenta de eso en 2 segundos. Pero ¿qué tal si me pongo nerviosa y no sé qué decir? Solo tienes que ser tú misma, princesa, y decir la verdad sobre cómo te sientes». Los siguientes 3 días fueron una montaña rusa de emociones. Sofía le contó a todos en el colegio que iba a ser adoptada oficialmente, y sus maestras y compañeros la felicitaron como si fuera su cumpleaños. La señorita Carmen hasta organizó una pequeña celebración anticipada en el salón de clases. «Sofía, ¿estás nerviosa?», le preguntó Isabela durante el recreo del jueves. «Un poquito, pero también muy emocionada. Mi papi dice que después de mañana nadie nunca más podrá separarnos. ¿Y vas a cambiar tu apellido? Voy a tener los 2. Morales de mi mamá que me dio la vida, y Vázquez de mi papá que me dio amor». Esa noche, Sofía no podía dormir. Ricardo la encontró sentada en su cama, abrazando su osito rosa, mirando por la ventana hacia las estrellas. «¿Qué haces despierta, mi amor?» «Estoy hablando con María José. Le estoy contando que mañana voy a ser oficialmente su hermana». Ricardo se sentó en la cama junto a ella. «¿Y qué te dice?» «No escucho su voz, pero siento que está feliz, como si hubiera estado esperando este día tanto como nosotros». «¿Tienes miedo de algo?» Sofía se acurrucó junto a Ricardo. «Un poquito. ¿Y si cuando sea oficialmente tu hija, te das cuenta de que quieres una hija diferente?» «Sofía, mírame». Ricardo tomó su carita entre sus manos. «Desde el día que te encontré supe que eras exactamente la hija que necesitaba. No querría ninguna otra hija en el mundo, ni siquiera una que no hubiera vivido en la calle. Especialmente no. Tu fortaleza, tu valentía, tu capacidad de amar después de haber sufrido tanto, eso es lo que te hace perfecta». El viernes llegó con un sol brillante, que parecía estar celebrando anticipadamente. Sofía se despertó temprano y se vistió con su vestido azul favorito, el mismo color que le gustaba a María José, y zapatos blancos nuevos que Ricardo le había comprado especialmente para la ocasión. «¿Cómo me veo, papi?» «Te ves como una princesa que está a punto de convertirse en mi hija oficial». En el juzgado, Ricardo y Sofía se encontraron con la licenciada Morales y Carmen, quien había pedido permiso en el trabajo para acompañarlos en este día tan especial. También estaba ahí la señorita Carmen Torres, quien había venido a dar testimonio sobre el progreso académico y emocional de Sofía. «¿Todos estos son mis testigos?», preguntó Sofía, impresionada por cuánta gente había venido a apoyarla. «Todos vinimos porque te queremos mucho, y queremos estar aquí en tu día especial», dijo Carmen, la asistente de Ricardo, secándose los ojos. Cuando llegó su turno,
Fueron llamados a la sala del juez Fernando Castañeda, un hombre mayor de unos 60 años, con cara bondadosa y lentes que le daban aspecto de abuelo sabio. «Entonces esta es la famosa Sofía de la que tanto he escuchado», dijo el juez con una sonrisa cálida. Sofía se enderezó en su silla y respondió con voz clara: «Sí, señor juez, soy Sofía Morales y quiero ser Sofía Morales Vázquez». «¿Y por qué quieres eso?» «Porque Ricardo es el mejor papá del mundo. Me encontró cuando estaba perdida. Me dio una casa bonita, me mandó a la mejor escuela y me enseñó que merezco ser amada». El juez revisó los papeles en su escritorio. «Veo aquí que has tenido calificaciones excelentes en el colegio». «Sí, señor. Mi papi me ayuda con las tareas todas las noches y la señorita Carmen dice que soy muy inteligente». «¿Y cómo te llevas con tu papá?» Sofía sonrió de oreja a oreja. «Súper bien. Hacemos panqueques los domingos, vemos películas los viernes y él me lee cuentos antes de dormir. Y cuando tengo pesadillas, se queda conmigo hasta que se me pasan». «¿Todavía tienes pesadillas?» «A veces, pero cada vez menos. Mi papi dice que es normal cuando has pasado cosas difíciles de niña». El juez se dirigió a Ricardo. «Señor Vázquez, ¿qué representa Sofía en su vida?» Ricardo se puso de pie emocionado. «Su señoría, Sofía me devolvió la vida. Cuando la encontré, yo estaba vacío por dentro después de perder a mi hija María José. Sofía me enseñó que el amor no se acaba cuando alguien se va, se multiplica cuando llega alguien nuevo. ¿Ha sido difícil criarla? Ha sido la experiencia más gratificante de mi vida. Sofía es inteligente, bondadosa, resiliente. Me enseña algo nuevo todos los días sobre la fortaleza y el perdón». El juez miró a Sofía nuevamente. «Sofía, sabes que una vez que seas adoptada oficialmente, Ricardo será tu papá para siempre. ¿Eso es lo que quieres?» Sofía se paró de su silla a pesar de ser pequeñita y habló con una seriedad que impresionó a todos en la sala. «Señor juez, quiero que entienda algo. Ricardo ya es mi papá para siempre en mi corazón. Los papeles solo van a hacer que el resto del mundo lo sepa también. ¿Y si algún día tienen problemas o peleas? Los papás de verdad no se van cuando hay problemas, resuelven los problemas juntos. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande?» «Voy a ser abogada como la licenciada Morales para ayudar a otros niños a encontrar familias como yo encontré la mía». El juez sonrió y se quitó los lentes para limpiarlos. «Sofía, en 30 años como juez de familia, raramente he visto un caso donde sea tan evidente que un padre e hija pertenecen juntos». Tomó su pluma y firmó los documentos oficiales. «Por medio de esta resolución, declaro que Sofía Morales Hernández queda oficialmente adoptada por Ricardo Vázquez González y que de ahora en adelante se llamará Sofía Morales Vázquez. Que sean muy felices». Sofía gritó de alegría y se lanzó a los brazos de Ricardo. «Papá, ahora soy tu hija de verdad en todo. Siempre fuiste mi hija de verdad, princesa, pero ahora es oficial». Todo el mundo en la sala estaba llorando de emoción. Carmen abrazó a Sofía, la señorita Carmen la felicitó, y hasta el juez se secó los ojos discretamente. «Señor juez», dijo Sofía, «¿puedo pedirle un favor?» «Por supuesto. ¿Podemos tomarnos una foto juntos? Quiero enseñarle a todos en mi escuela quién fue el señor que me ayudó a tener una familia oficial». Esa tarde organizaron una fiesta en casa. Invitaron a todos los amigos de Sofía del colegio, a las maestras, a Carmen y su familia, e incluso a María Elena Castillo del DIF, quien había llegado a ser una aliada después de ver la transformación de Sofía. «Sofía», le dijo María Elena, «cuando te conocí hace 3 años eras una niña asustada y desconfiada. Ahora eres una líder en tu escuela y un ejemplo de resiliencia. Me siento orgullosa de haber sido parte de tu historia». Durante la fiesta, Sofía pidió silencio para hacer un discurso. Se subió a una silla para que todos pudieran verla y habló con la confianza de una niña que sabía exactamente quién era. «Quiero agradecerles a todos por venir a celebrar conmigo. Hace 3 años yo no sabía lo que era una familia. Hoy tengo la familia más grande del mundo porque incluye a todos ustedes que me quieren», señaló a Ricardo. «Mi papá me enseñó que el amor no tiene que ver con la sangre, tiene que ver con la elección diaria de cuidarse unos a otros». Después miró hacia arriba. «También quiero agradecer a María José, mi hermana que está en el cielo, porque sé que ella pidió por mí y por mi papá,
para que nos encontráramos. No había un ojo seco en toda la casa. Esa noche, cuando todos se habían ido y Sofía estaba en pijama, se acercó a Ricardo con el certificado oficial de adopción en las manos. «Papi, ¿puedo dormir con este papel debajo de mi almohada?» «¿Por qué, princesa?» «Para estar segura de que cuando despierte mañana todavía va a ser real». Ricardo la cargó y la llevó a su cuarto. «Sofía, esto es real para siempre. Nunca más va a cambiar. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto? ¿Qué? Que ahora otros niños como yo van a ver que sí se puede, que sí hay familias que no abandonan, que sí vale la pena esperar por el papá correcto». Mientras Sofía se dormía con su certificado de adopción en las manos, Ricardo escribió en su diario: «Hoy se oficializó legalmente lo que ya era real en nuestros corazones. Sofía es mi hija para siempre. Pero más importante aún, hoy Sofía se convirtió en prueba viviente de que los milagros existen, de que el amor puede curar cualquier herida y de que las familias más hermosas son las que se eligen conscientemente todos los días». La niña que había llorado sola en una esquina de la Ciudad de México ahora tenía un nombre completo, una familia legal y un futuro lleno de posibilidades infinitas. Y el hombre que había perdido una hija había ganado no solo otra hija, sino la certeza de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma y se multiplica. 15 años después de aquella tarde mágica en el juzgado, Sofía Morales Vázquez se encontraba parada en el mismo lugar de Reforma, con Insurgentes, donde Ricardo la había encontrado. Pero ahora era una joven abogada de 23 años, recién graduada con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en derechos de la niñez y adopción familiar. A su lado estaba Ricardo, ahora de 60 años, con canas plateadas pero con los mismos ojos bondadosos que se habían fijado en una niñita abandonada 17 años atrás. En sus manos llevaba un ramo de flores blancas, y Sofía cargaba una placa conmemorativa pequeña pero significativa. «¿Puedes creer que todo empezó aquí, papá?» Sofía miró la esquina donde solía dormir, ahora convertida en una zona comercial próspera. «A veces siento que fue otra vida, princesa, pero esa vida difícil te dio la fortaleza para la vida hermosa que tienes ahora». Sofía colocó la placa en el pequeño jardín que habían creado en esa esquina. La inscripción decía: «En este lugar, el 15 de marzo de 2008, un milagro de amor cambió 2 vidas para siempre. Que esta esquina recuerde que nunca sabemos cuándo podemos ser ángeles en la vida de alguien más. Fundación Sofía Vázquez para la infancia abandonada». Durante los últimos 5 años, desde que cumplió 18 años, Sofía había estado trabajando incansablemente para crear su propia fundación. Primero como voluntaria mientras estudiaba la carrera, después como coordinadora y finalmente como directora general de una organización que ya había facilitado más de 200 adopciones exitosas en todo México. «Papá, ¿te acuerdas cuando te dije a los 8 años que quería adoptar a otro niño?» Ricardo sonrió, recordando a la pequeña Sofía con su determinación inquebrantable. «¿Cómo olvidarlo? Ese día supe que ibas a dedicar tu vida a esto. Bueno, creo que ya es hora de que cumplamos esa promesa». Ricardo la miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» Sofía sacó una carpeta de su bolsa de mano. «Ayer recibimos el caso de una niña de 7 años. Se llama Esperanza, como mi mamá biológica, y su historia es muy parecida a la mía. Su madre murió por sobredosis hace 2 meses. No tiene familia conocida y está en un albergue temporal. ¿Y qué propones?» «Propongo que nosotros la adoptemos. Tú ya tienes experiencia siendo papá de una niña abandonada, y yo quiero ser hermana mayor de alguien que me necesite». Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su pequeña Sofía había crecido hasta convertirse en una mujer extraordinaria que quería perpetuar el ciclo de amor que había comenzado con ellos. «¿Estás segura, Sofía? Ser hermana mayor es una responsabilidad enorme». «Estoy más que segura, papá. Durante todos estos años, cada niño que hemos ayudado a encontrar familia me ha preparado para este momento. Quiero que Esperanza tenga lo que yo tuve, una familia que la elija todos los días». Esa misma tarde fueron al albergue Casa Esperanza, en Tlalpan. Cuando Sofía vio a la pequeña Esperanza, flaquita, con ojos grandes llenos de desconfianza, sentada sola en un rincón del patio,
Sintió como si estuviera viendo una versión de sí misma 17 años atrás. Hola, Esperanza. Me llamo Sofía, y él es Ricardo. La niña los miró sin responder, aferrando un muñeco de trapo gastado contra su pecho. ¿Sabes qué? Yo también estuve en un lugar como este cuando era pequeña, continuó Sofía, sentándose en el suelo para quedar a la altura de la niña. También tenía miedo y no confiaba en los adultos. ¿Y qué pasó contigo?, preguntó Esperanza con voz muy bajita. Este señor, Sofía señaló a Ricardo, me encontró cuando estaba muy triste y sola y decidió ser mi papá. Ahora tengo la familia más bonita del mundo. ¿Y por qué están aquí conmigo? Porque queremos saber si te gustaría ser parte de nuestra familia. Los ojos de Esperanza se abrieron enormes. ¿En serio? En serio, pero no tienes que decidir ahora. Podemos visitarte algunas veces para que nos conozcas mejor. Durante las siguientes 2 semanas, Ricardo y Sofía visitaron a Esperanza todos los días. Le llevaban libros, jugaban con ella, la ayudaban con las tareas que le daban en el albergue. Poco a poco, Esperanza comenzó a sonreír y a confiar en ellos. Sofía, le dijo Esperanza una tarde, ¿puedo hacerte una pregunta? Todas las que quieras. ¿Tú vas a ser mi hermana de verdad o solo mientras no llega una familia mejor? La pregunta partió el corazón de Sofía. Esperanza, si decides que quieres ser parte de nuestra familia, vas a ser mi hermana para siempre. Los hermanos de verdad nunca se abandonan. ¿Y él va a ser mi papá como es tu papá? Exactamente igual. Él me enseñó que los papás de verdad no se van nunca, sin importar qué pase. Esperanza corrió a abrazar a Ricardo. ¿Puedo llamarte papá Ricardo? Ricardo la cargó en sus brazos, sintiendo que su corazón se expandía para acoger a otra niñita que necesitaba amor. Puedes llamarme como quieras, princesa. El proceso de adopción de Esperanza fue mucho más rápido que el de Sofía. La experiencia de Ricardo, el prestigio de la fundación que dirigía Sofía y las cartas de recomendación de jueces, maestros y trabajadores sociales que habían conocido su historia, hicieron que el trámite se completara en solo 6 meses. En diciembre de 2025, Esperanza Morales se convirtió oficialmente en Esperanza Morales Vázquez, hermana menor de Sofía y segunda hija adoptiva de Ricardo. La ceremonia de adopción se realizó en el mismo juzgado donde Sofía había sido adoptada 15 años antes. El juez Castañeda, ahora retirado, pidió permiso especial para presidir esta adopción como un favor personal a la familia que había tocado su corazón años atrás. Esperanza, dijo el juez anciano, ¿sabes que esta familia es muy especial? ¿Por qué, señor juez? Porque tu hermana Sofía también fue adoptada por Ricardo cuando era pequeña, igual que tú ahora. Esperanza miró a Sofía con admiración. ¿En serio? En serio. Y mira en lo que se convirtió, en una abogada que ayuda a otros niños como nosotras a encontrar familias. Yo también puedo ayudar a otros niños cuando crezca. Puedes ser lo que quieras ser, princesa, dijo Ricardo. Lo importante es que ahora tienes una familia que va a apoyarte en todo. La fiesta de adopción de Esperanza fue un evento masivo. Asistieron las más de 200 familias que habían sido formadas a través de la Fundación Sofía Vázquez, creando una celebración única donde decenas de niños adoptados corrían y jugaban juntos, mientras sus padres adoptivos compartían historias de amor y transformación. Mira todo esto, le dijo Carmen, ahora de 70 años pero aún trabajando medio tiempo con Ricardo, señalando la multitud de familias felices. Todo empezó con ustedes dos en una esquina de Reforma. Durante la fiesta, Sofía fue invitada a dar un discurso. Se subió a un pequeño escenario y habló con la misma claridad y sabiduría que había demostrado desde niña. Amigos, familias, hermanos del corazón, comenzó. Hace 17 años yo era una niña abandonada que lloraba sola en una calle. Hoy soy abogada, directora de una fundación, y hermana mayor de la niña más valiente que conozco. La multitud aplaudió mientras Esperanza sonreía desde los brazos de Ricardo. Pero lo más importante que quiero decirles es esto. Cada uno de ustedes es prueba viviente de que los milagros existen. Cada adopción que hemos facilitado, cada familia que se ha formado, cada niño que ha encontrado amor, es un milagro multiplicado. Sofía señaló a diferentes familias en la audiencia. María y José,
que adoptaron a los gemelos Santiago y Sebastián. Familia Hernández, que adoptó a 4 hermanos para que no se separaran. Familia López, que adoptó a una niña con discapacidad cuando nadie más la quería. Todas estas historias empezaron con la misma decisión que tomó mi papá hace 17 años: parar, mirar y elegir amar a un niño que necesitaba familia. Y ahora quiero anunciarles algo especial, continuó Sofía, tomando la mano de un joven hombre que había subido al escenario. Quiero presentarles a Daniel Moreno, mi prometido, quien también fue adoptado cuando era niño y quien va a ayudarme a dirigir la fundación. La multitud estalló en aplausos y vítores. Daniel y yo hemos decidido que vamos a adoptar más niños después de casarnos. Queremos crear la familia adoptiva más grande de México, dijo Sofía riéndose, porque hemos aprendido que el amor no se divide entre más hijos, se multiplica. Ricardo subió al escenario con Esperanza en brazos. Quiero agregar algo a las palabras de mi hija mayor, dijo con voz emocionada. Hace 17 años, yo era un hombre roto que había perdido la fe en la vida. Sofía no solo me devolvió la fe, me enseñó que nuestro propósito en esta tierra es amarnos unos a otros, especialmente a los más vulnerables. Ahora tengo 2 hijas extraordinarias, voy a tener un yerno maravilloso, y soy abuelo adoptivo de más de 200 niños que han encontrado familias. Mi copa está rebosando. Esperanza tomó el micrófono con sus manitas pequeñas. Yo quiero decir algo también. ¿Sabe qué quieres decir, princesa? Quiero decir que antes yo pensaba que nadie me quería porque mi mamá se murió, pero ahora sé que a veces Dios se lleva a algunas mamás para mandarte una familia más grande, y yo tengo la familia más grande del mundo. No había un ojo seco en toda la celebración. 6 meses después, Sofía y Daniel se casaron en una ceremonia hermosa en los jardines de la casa familiar en Las Lomas. Ricardo caminó con Sofía hacia el altar, recordando la niñita flaquita que había encontrado en la calle y viendo ahora a una mujer radiante que estaba a punto de formar su propia familia. «Papá», le susurró Sofía mientras caminaban, «gracias por enseñarme que el amor verdadero no tiene límites. Gracias a ti por enseñarme que los milagros suceden cuando decidimos ser instrumentos de amor». En su luna de miel, Sofía y Daniel visitaron orfanatos en varios estados de México, identificando niños que necesitaban familias. Regresaron con planes para expandir la fundación a nivel nacional. «¿Sabes cuál es mi sueño más grande?», le dijo Sofía a Ricardo una tarde mientras planeaban la expansión. «¿Cuál, princesa?». «Que algún día no haya ni un solo niño abandonado en México. Que cada niño tenga una familia que lo ame. Es un sueño muy grande. Los sueños grandes requieren corazones grandes, papá. Y nosotros tenemos el corazón más grande del mundo». 2 años después del matrimonio, Sofía y Daniel adoptaron a 3 hermanos, Miguel de 10 años, Fernanda de 8 y Carlitos de 5. Los 5 niños, incluyendo a Esperanza, ahora de 10 años, llenaron la casa nueva que habían construido junto a la de Ricardo, con risas, travesuras, tareas compartidas y amor incondicional. «Abuelo Ricardo», le dijo Miguel una tarde mientras hacían tarea juntos, «¿es cierto que tú encontraste a Sofía en la calle?». «Es cierto, campeón. ¿Y ahora ella nos encontró a nosotros?». «Exactamente. Entonces somos una familia de niños encontrados». «Son una familia de niños elegidos», corrigió Ricardo, «porque el amor verdadero siempre es una elección». En el 10º aniversario de la Fundación Sofía Vázquez, organizaron un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México. Habían facilitado más de 1000 adopciones, creado 5 casas hogar temporales y establecido un programa de entrenamiento para familias adoptivas que se había convertido en modelo nacional. Durante el evento, trajeron a Sofía una sorpresa especial, una placa conmemorativa del gobierno de la ciudad que declaraba el 15 de marzo como Día de las Familias Adoptivas de la Ciudad de México, en honor a la fecha en que Ricardo encontró a Sofía. «No puede ser», murmuró Sofía leyendo la placa con lágrimas en los ojos. «Puede ser y es», dijo el alcalde. «Su historia ha inspirado a miles de familias a abrir sus corazones a la adopción. Usted ha cambiado el rostro de la infancia abandonada en nuestra ciudad». Esa noche, en la intimidad de la casa familiar, 3 generaciones de la familia Vázquez se reunieron en la sala. Ricardo, ahora abuelo de 5 nietos adoptivos, Sofía y Daniel,
padres adoptivos orgullosos y los 5 niños, cada uno con su propia historia de abandono, transformada en historia de amor. «Cuéntanos otra vez cómo se conocieron el abuelo y la tía Sofía», pidió Carlitos, el más pequeño. «Era una tarde muy fría», comenzó Ricardo con la voz de cuentacuentos que había perfeccionado a lo largo de los años, y había una princesita muy valiente que estaba esperando en una esquina mágica. Los niños escucharon la historia que ya conocían de memoria, pero que nunca se cansaban de oír, porque era la historia de cómo el amor puede transformar cualquier dolor en propósito, cualquier abandono en pertenencia, cualquier final triste en un comienzo hermoso. «¿Y después qué pasó?», preguntó Esperanza, aunque ya sabía la respuesta. «Después», dijo Sofía abrazando a todos sus hijos, «la princesita se convirtió en reina del amor, y su reino se expandió hasta incluir a todos los niños que necesitaban una familia». «¿Y el final?», preguntó Miguel. «El final», dijeron Ricardo y Sofía al mismo tiempo, «es que no hay final, porque el amor verdadero es para siempre, y siempre está buscando más corazones que adoptar». Esa noche, antes de dormir, Sofía escribió en el diario que había empezado a llevar para documentar su trabajo con la fundación. Hace 22 años, era una niña abandonada que lloraba sola en una esquina de la Ciudad de México. Hoy soy madre adoptiva de 4 niños extraordinarios, esposa de un hombre que comparte mi pasión por rescatar niños, directora de una fundación que ha cambiado más de 1000 vidas, y hija eterna de un hombre que me enseñó que los milagros suceden cuando decidimos ser instrumentos de amor. Mi vida es la prueba viviente de que no importa cómo empieces en esta vida. Lo que importa es encontrar a las personas correctas que te enseñen tu verdadero valor, y después usar ese valor para elevar a otros. Ricardo me salvó de la calle, pero yo también lo salvé de la soledad. Juntos, salvamos a Esperanza, a Miguel, a Fernanda, a Carlitos y a cientos de otros niños, porque resulta que el amor es la única cosa en el mundo que se multiplica cuando se comparte. A todos los niños que están esperando en algún lugar a que alguien los elija, su familia está en camino. A todos los adultos que dudan si pueden hacer la diferencia, pueden cambiar el mundo un niño a la vez. Y a María José, mi hermana Ángel, que pidió en sus oraciones que le llegara una hermanita, misión cumplida. No solo conseguiste una hermana, conseguiste que esa hermana se convirtiera en hermana mayor de muchos otros niños que necesitaban amor. El amor incondicional no es solo un sentimiento, es una decisión, una acción, un compromiso diario de elegir a alguien una y otra vez. Y cuando ese amor se vuelve legado, puede cambiar al mundo. Esta es nuestra historia, pero también es el comienzo de todas las historias que están por escribirse, de todas las familias que están por formarse, de todos los milagros que están esperando a suceder en las esquinas de la vida, donde los ángeles disfrazados de personas comunes se detienen a rescatar a otros ángeles disfrazados de niños abandonados. El amor siempre gana, siempre. Y en esa casa llena de amor en las lomas, rodeada de la familia más hermosa que jamás había imaginado, Sofía Morales Vázquez se durmió sabiendo que había cumplido el propósito para el cual había nacido: demostrar que los finales felices no solo existen en los cuentos de hadas, sino que se pueden crear en la vida real, cuando las personas buenas deciden ser valientes y amar sin límites. La niña que había llorado sola en una esquina de Reforma se había convertido en la mujer que secaba las lágrimas de niños abandonados en todo México, perpetuando para siempre el milagro que comenzó con un hombre que decidió parar, mirar y elegir el amor por encima del miedo. Y en algún lugar del cielo, María José sonreía, sabiendo que su oración había sido contestada de una manera más hermosa de lo que jamás había soñado.